Prefacio. Veo lo que estás pensando. Marvin Carlins, Ph.D. El hombre se sentó erguido en un extremo de la mesa, respondiendo cautelosamente a las preguntas del agente del FBI. No era el principal sospechoso del crimen. Su coartada era plausible y parecía sincero, pero el agente siguió presionando con firmeza. De preguntas sobre el arma homicida. Si usted hubiera cometido este crimen, ¿habría usado un revólver? Si hubieras cometido este crimen, ¿habrías usado un cuchillo? Si hubieras cometido este crimen, ¿habrías usado un picahielos? Si hubieras cometido este crimen, ¿habrías usado un martillo? Uno de los objetos mencionados, el picahielos, había sido utilizado en el crimen, pero esta información no fue revelada, por lo que solo el asesino sabría cuál fue la verdadera arma del crimen. Mientras mencionaba las armas, el agente del FBI observó. Sospeche con cuidado. Cuando se mencionó el picahielos, el hombre cerramos los ojos y permanecimos así hasta el siguiente objeto mencionado. El agente comprendió inmediatamente el significado de sus ojos cerrados y, a partir de ahí, el sospechoso secundario pasó a ser el foco principal de la investigación, que luego confesó ser el asesino. Punto para Joe Navarro, un ser humano extraordinario que, además de desenmascarar al asesino del picahielos, también fue responsable de desenmascarar a un importante número de crímenes, incluidos algunos cometidos por jefes de espías, en una notable carrera de 25 años en el FBI. ¿Cómo logró hacer esto? Si le preguntaras a Joe, diría en voz baja, se lo debo a su capacidad para hacerlo. Leer a la gente. Joe ha pasado toda su vida profesional estudiando, mejorando y aplicando la ciencia de la comunicación no verbal, expresiones faciales, gestos, movimientos, distancia corporal, caricias, postura e incluso ropa, para descifrar lo que piensan las personas, cómo pretenden actuar y sus declaraciones. ¿Son verdaderas o falsas? Esta no es una buena noticia para los criminales, terroristas y espías, que generalmente emiten señales corporales no verbales, señales, más que suficientes para hacer que sus propios pensamientos e intenciones sean transparentes y detectables. Pero esta es una muy buena noticia para usted, el lector, porque el mismo conocimiento no verbal que Joe utilizó para convertirse en un importante cazador de espías, polígrafo humano e instructor del FBI se compartirá con usted para que pueda comprender mejor los sentimientos, pensamientos e intenciones de las personas que te rodean. Como autor y educador de renombre, Joe Bay te enseñará a observar el mundo como un experto, detectando y descifrando los comportamientos no verbales de las personas para que puedas interactuar con mayor éxito. Este conocimiento sin duda enriquecerá tu vida personal y profesional. Gran parte del conocimiento presentado en este libro ni siquiera fue reconocido por la comunidad científica a mediados de la década de 1990. Solo gracias a los avances recientes en la tecnología de escaneo cerebral y de imágenes neuronales los científicos han podido validar los comportamientos que yo describirá aquí. Basado en los últimos descubrimientos en las áreas de la psicología, neurobiología, medicina, sociología, criminología, comunicación y antropología, y en sus 25 años de experiencia utilizando el comportamiento no verbal en su trabajo como agente especial del FBI, Joe está excepcionalmente calificado para ayudarlo a comprender las comunicaciones no verbales. Su experiencia es reconocida en todo el mundo. El mundo. Ha sido entrevistado en programas como The Today Show, Fox News, Good Morning America, The Early News, y también por publicaciones como The Washington Post, South China Morning Post y Psychology Today. Ha realizado seminarios para el FBI, la CIA y otros sectores de la comunidad de inteligencia, además de brindar consultoría para instituciones bancarias, compañías de seguros y grandes firmas de abogados en los Estados Unidos en el extranjero. Joe también enseña en la Universidad St. Leo y ha enseñado en varias facultades de medicina en los Estados Unidos, donde su experiencia ha ayudado a los médicos a evaluar a los pacientes con mayor rapidez y precisión. Combinación de habilidades académicas y credenciales profesionales con su análisis magistral de las comunicaciones no verbales de la vida real. Situaciones de alto riesgo colocan a la vanguardia del conocimiento sobre el tema. Después de trabajar con Joe, ver sus seminarios y poner en práctica sus ideas en mi vida, creo firmemente que el contenido de las siguientes páginas contribuirá a un avance importante en nuestra comprensión de todas las expresiones humanas no verbales. Lo digo como un experimentado
psicólogo que se involucró en el proyecto de este libro porque estaba entusiasmado con el trabajo pionero Bahillo para reunir todo el conocimiento científico sobre la comunicación no verbal para alcanzar metas profesionales y éxito personal. También me impresionó el enfoque cuidadoso y fundamentado de Yo. Por ejemplo, aunque observar comportamientos no verbales permite una lectura precisa de muchos tipos de comportamiento, nos advierte que utilizar el lenguaje corporal para detectar engaños es una tarea particularmente difícil y desafiante. Rara vez lo reconocen los legos o los profesionales de la seguridad, y sirve como un recordatorio crucial y de suma importancia para tener mucho cuidado antes de evaluar la honestidad de una persona basándose únicamente en los signos físicos. A diferencia de muchos otros libros sobre este tema, la información presentada aquí se basa en hechos científicos y hallazgos probados, más que en opiniones personales y especulaciones infundadas. Además, el libro destaca lo que otros trabajos a menudo ignoran, el papel fundamental que desempeña el sistema límbico del cerebro humano. Sistema para comprender las señales no verbales de manera efectiva. No importa si estás estudiando conductas no verbales porque quieres tener éxito en el trabajo o simplemente tener una buena relación con amigos y familiares, este libro fue escrito para ti. Para dominar este tema, tendrás que leer los capítulos cuidadosamente, además de comprometerse a dedicar tiempo y energía para aprender y aplicar las enseñanzas. Analizar a las personas de manera eficaz, aprender, decodificar y utilizar comportamientos no verbales para las predicciones humanas, es una tarea que ofrece amplias recompensas por el esfuerzo realizado. Así que, con los pies en la tierra, pasa esta página y prepárate para aprender y observar lo más importante. Comportamientos no verbales que Joe te enseñará. Pronto entenderás fácilmente de qué está hablando el cuerpo. Dominando los secretos de la comunicación no verbal. Cada vez que enseño lenguaje corporal, invariablemente me preguntan, Joe, ¿qué te impulsó a estudiar este tema? No era algo que hubiera planeado hacer, ni fue el resultado de una fascinación de larga data por el tema. Fue por una razón mucho más práctica que esas, la necesidad de adaptarse con éxito a una forma de vida totalmente nueva. Refugiarme en Estados Unidos. Mi familia se fue a los pocos meses de la invasión de Bahía Dos Porcos, pensando sinceramente que el exilio duraría poco tiempo. Como todavía no sabía hablar inglés, hice lo que hicieron miles de otros inmigrantes que llegaron a este país. Rápidamente entendí que, para encajar con mis nuevos compañeros de escuela, necesitaba estar consciente del otro idioma. A mi alrededor, el comportamiento no verbal descubrí que podía traducirlo y lo entendí de inmediato. Cuando era joven, veía el cuerpo humano como una especie de cartel que transmitía lo que una persona pensaba a través de gestos, expresiones faciales y movimientos que podía interpretar. Con el tiempo, por supuesto, aprendí inglés. Incluso perdí algunas habilidades en el idioma español, pero nunca olvidé la comunicación no verbal. Sabía que siempre podía contar con ella. Aprendí a usar el lenguaje corporal para descifrar lo que mis compañeros y profesores intentaban transmitir y lo que sentían por mí. Una de las primeras cosas que noté fue que las personas a las que realmente les agradaba levantaban las cejas cuando entré al aula. Por otro lado, aquellos que no pasaban mucho tiempo conmigo me miraban con los ojos entrecerrados cuando aparecía, un comportamiento que, una vez observado, nunca se olvida. Pronto utilicé este tipo de información, como muchos otros inmigrantes. Usar, evaluar a las personas y hacer amigos, comunicarse conmigo a pesar de la obvia barrera del idioma, evitar enemigos y cultivar buenas relaciones muchos años después. Usaría estos mismos comportamientos visuales para resolver crímenes cuando me convertí en agente especial del FBI. Ver cuadro 1. Basado en mi historia, mi educación y mi formación, quiero enseñarte el mundo como lo ve un experto del FBI en comunicación no verbal. Un entorno realista y dinámico donde todas las interacciones humanas proporcionan información. Tendrás la oportunidad de utilizar un lenguaje silencioso para enriquecer su propio conocimiento sobre lo que las personas piensan, sienten y sienten. Pretende hacer. Este contenido le ayudará a destacarse de los demás al reconocer pistas previamente ocultas sobre el comportamiento humano. ¿Qué es exactamente la comunicación no verbal? La comunicación no verbal, a menudo llamada conducta no verbal o lenguaje corporal, es una forma de transmitir información a través de expresiones faciales, gestos,
toques, hápticos, movimientos, kinésicos, posturas, adornos corporales, ropa, accesorios, peinado, tatuajes, etc. Y incluso el tono, el timbre y el volumen de la voz de una persona abarcan los comportamientos no verbales. Aproximadamente del 60 al 65% de toda la comunicación interpersonal y, durante una relación sexual, puede constituir el 100% de la comunicación entre parejas. Burgon, 1994, 229-285. Tabla 1. En un piscar de ojos. El bloqueo de mirada es un comportamiento no verbal que puede ocurrir cuando nos sentimos amenazados y o no nos gusta lo que vemos, manteniendo los ojos entrecerrados, como en el caso de mis compañeros a quienes no les agradaba. Cerrado o cubierto son acciones que han evolucionado para impedir que el cerebro vea imágenes indeseables para comunicar nuestro desprecio por otras personas. Como investigador, utilicé comportamientos de bloqueo de la mirada para ayudar a investigar un incendio trágico y criminal en un hotel en Puerto Rico en el que murieron 97 personas. Un guardia de seguridad fue el principal sospechoso porque el incendio comenzó en el área donde trabajaba. Donde estaba antes en el momento del incidente, si había iniciado o no el incendio. Después de cada pregunta, traté de detectar en sus rostros signos que revelaban el comportamiento de bloqueo de la mirada que solo ocurría cuando le preguntaban dónde estaba y cuándo. El fuego había comenzado. Fuego. Se produjo un incendio. En este caso, el hecho de que el guardia de seguridad nos bloqueara la mirada fue necesario para seguir una línea investigativa que terminó derivando en la apertura de la causa penal. Finalmente fueron detenidos 3 delincuentes por el crimen. Aunque lamentablemente negligente, no fue culpable. La comunicación no verbal también puede revelar los pensamientos, sentimientos e intenciones reales de una persona. Por esta razón, los comportamientos no verbales a menudo se denominan señales. Debido a que las personas no siempre se dan cuenta de que se están comunicando de manera no verbal, el lenguaje corporal suele ser más honesto que las expresiones orales de un individuo. Que se crean conscientemente para lograr los objetivos del hablante, ver tabla 2. Tabla 2. Los gestos hablan más que las palabras. Un ejemplo memorable de cómo el lenguaje corporal a veces puede ser más confiable que el lenguaje verbal fue el de la violación de una mujer joven en la reserva India Parker en Arizona. Un sospechoso fue detenido para ser interrogado. Convincente, y su versión de la historia era verosímil. Afirmó que no había visto a la víctima y que, cuando estaba en el campo, entró por un callejón de pies algodonosos, giró a la izquierda y luego se dirigió directamente a su casa. Para girar a la izquierda e irse a casa, hizo un gesto con la mano para girar a la derecha, que era exactamente la dirección que llevaba a la escena del crimen. Si no lo hubiera estado observando, no habría notado la discrepancia entre el comportamiento verbal, yo giraré a la izquierda, y comportamiento no verbal, haciendo un gesto hacia la derecha. Sin embargo, una vez que me di cuenta de esto, sospeché que estaba mintiendo, esperé un poco y luego lo enfrenté una vez más, y finalmente confesó el crimen. Siempre que el comportamiento no verbal de otra persona te ayuda a comprender sus sentimientos, intenciones o acciones, o aclara sus palabras habladas, entonces habrás decodificado y utilizado con éxito ese lenguaje silencioso. Usar el comportamiento no verbal para mejorar tu vida. Los investigadores han llegado a la conclusión de que aquellos que pueden leer y reinterpretar eficazmente la comunicación no verbal y gestionar cómo perciben los demás tienden a tener mejores resultados en la vida que los individuos que no tienen esta capacidad. Goleman, 1995, 1392. Para enseñarte cómo observar el mundo que te rodea y determinar el significado de comportamientos no verbales en cualquier contexto. Este poderoso conocimiento mejorará tus interacciones y enriquecerá tu vida, como lo hizo conmigo. Una de las cosas fascinantes del comportamiento no verbal es su aplicabilidad universal. Funciona en cualquier interacción entre humanos y es confiable. Una vez que se comprende el significado de un comportamiento no verbal, se puede utilizar esa información en muchas circunstancias diferentes y en todos los tipos. De hecho, es difícil interactuar eficazmente sin comunicación no verbal. Si alguna vez te has preguntado por qué la gente todavía viaja
Para participar en reuniones sin computadoras, mensajes de texto, correos electrónicos, teléfonos celulares y videoconferencias, la razón es la necesidad de expresar y observar el comportamiento no verbal en persona. Nada supera las reuniones cara a cara, porque los comportamientos no verbales son poderosos y significativos. Lo que aprenderá en este libro se puede aplicar a cualquier situación, en cualquier escenario. Tabla 3. Darle un punto de ventaja al médico. Hace meses, presenté un seminario a un grupo de jugadores de póker sobre cómo utilizar el comportamiento no verbal para leer las manos de los oponentes y ganar más dinero en las mesas. Dado que el póker es un juego en el que se utilizan mucho faroles y engaños, los jugadores son muy buenos. Interesados en poder leer pistas de sus oponentes. Éxito. Mucha gente apreció las ideas que les di, pero lo que realmente me sorprendió fue cuántas personas pudieron ver la importancia de comprender y utilizar el comportamiento no verbal más allá de la mesa de póker. 2 semanas después del seminario, recibí un correo electrónico de uno de los participantes, un médico de Texas. Lo que me parece más sorprendente, escribió, es que lo que aprendí en el seminario también me ayudó en mi práctica clínica. Comportamientos que nos enseñaste a jugar a los jugadores de póker también me ayudó a interpretar a mis pacientes. Ahora puedo saber cuando se sienten incómodos, confiados o no son completamente honestos. El mensaje del médico habla de la universalidad de los comportamientos no verbales y su importancia en todos los aspectos de la vida. Dominar las comunicaciones no verbales. Asociación. Estoy convencido de que cualquiera puede aprender a utilizar la comunicación no verbal para mejorar. Lo sé porque he enseñado a miles de personas como usted a codificar comportamientos no verbales y utilizarlos. Información para mejorar las vidas de sus amigos y familiares, así como para lograr sus objetivos personales y profesionales, pero para que este proceso sea posible, usted y yo debemos establecer una asociación de trabajo en la que cada uno contribuya con algo importante a nuestro esfuerzo mutuo. Siguiendo los 10 mandamientos para detectar y decodificar con éxito las comunicaciones no verbales. Interpretar correctamente a las personas, usando la inteligencia no verbal para evaluar sus pensamientos, sentimientos e intenciones, es una habilidad que requiere práctica constante y entrenamiento adecuado. Para ayudarte con tu entrenamiento, te proporcionaré algunas pautas o mandamientos importantes para maximizar tu efectividad. Interpretar conductas no verbales. Incorpora estos mandamientos a tu vida diaria, se convertirán en algo automático para ti, que requerirá poco o ningún pensamiento consciente para ponerlos en práctica. Es casi como aprender a conducir. ¿Recuerdas la primera vez que lo probaste? Si eras como yo, estabas tan preocupado por conducir el vehículo que era difícil monitorear lo que hacías dentro del auto y al mismo tiempo concentrarte en lo que sucedía afuera. Solo después de sentirse cómodo al volante pudo ampliar su enfoque para abarcar todo el entorno de conducción. El comportamiento no verbal, una vez que hayas dominado la mecánica de su uso eficaz, se volverá automático y podrás centrar toda tu atención en decodificar el mundo que te rodea. Mandamiento 1. Sea un observador competente de su entorno. Este es el requisito más básico para cualquiera que quiera codificar y utilizar comunicaciones no verbales. Imagínese la locura de ponerse tapones en los oídos para intentar escuchar a alguien. No podríamos escuchar el mensaje y perderíamos todo lo que se dijo. Sin embargo, la mayoría de los oyentes atentos no andan usando tapones para los oídos. Para notar el lenguaje silencioso del comportamiento no verbal, los observadores pueden comportarse como si estaban con los ojos vendados, sin darse cuenta de los signos corporales que los rodeaban. Atención. Así como escuchar atentamente es crucial para comprender nuestra expresión verbal, la observación cuidadosa es vital para comprender nuestro lenguaje. ¡Wow! Vuelve a esta frase antes de continuar. Lo que en ella se afirma es fundamental. La observación conjunta, o el esfuerzo conjunto, es sumamente importante para interpretar a las personas y detectar correctamente sus señales no verbales. El problema es que la mayoría de las personas van por la vida mirando pero en realidad no observan, o, como dijo una vez el meticuloso detective inglés Sherlock Holmes a su compañero el Dr. Watson, ves, pero no observas. Desafortunadamente, la mayoría de las personas utilizan un mínimo esfuerzo de observación para ver el mundo. Estas personas, entonces, no prestan atención a los cambios sutiles.
No se dan cuenta del rico tapiz de detalles que los rodea, como un ligero movimiento de la mano o del pie de alguien que puede traicionar su visión. Pensamientos o intenciones. De hecho, varios estudios científicos han demostrado que las personas son malos observadores. Por ejemplo, una vez tenían a un hombre vestido con un traje de gorila caminando frente a un grupo de estudiantes mientras se realizaban otras actividades, y la mitad de los estudiantes no se dieron cuenta. Fuera del factor carácter antes de la escena, Sammons and Chabry, 1999, 1059-1074. Los malos observadores no tienen lo que los pilotos de líneas aéreas llaman conciencia situacional, que es conciencia de todos los elementos del entorno. No tienen una imagen mental sólida de lo que sucede exactamente a su alrededor o frente a ellos. Pídales que entren en una habitación extraña llena de gente, déles la oportunidad de mirar a su alrededor y luego pídales que cierren los ojos y informe lo que vieron. Se sorprenderá de su capacidad para recordar incluso las características más llamativas de la habitación. Es triste notar que no es raro que escuchemos hablar de alguien que siempre parece sorprenderse con los acontecimientos de la vida. Las quejas de estos individuos son casi siempre lo mismo. Mi esposa acaba de solicitar el divorcio. No tuve tiempo para hacerlo. Que ella no estaba contenta con nuestro matrimonio. El consejero dice que mi hijo lleva 3 años consumiendo cocaína, nunca me lo imaginé. Que tenía un problema de drogas. Estaba discutiendo con un tipo y no me lanzó un puñetazo. Llegó el video. Pensé que mi jefe estaba muy contento con mi desempeño. Trabajo. Nunca imaginé que me despedirían. Este es el tipo de declaraciones hechas por hombres y mujeres que nunca han aprendido a observar el mundo que los rodea de manera efectiva. De hecho, esta limitación no es sorprendente, después de todo, nunca se nos ha instruido sobre cómo observar las señales no verbales de los demás. No hay clases de docencia. Si tienes suerte, aprenderás por tu cuenta a ser más observador. De lo contrario, te perderás una increíble cantidad de información útil que podría ayudarte a evitar problemas y hacer tu vida más gratificante, ya sea en una cita romántica, en el trabajo o con la familia. Afortunadamente, la observación es una habilidad que se puede aprender. No necesitamos pasar la vida sorprendidos. Además, como es una habilidad, podemos mejorarla con el tipo adecuado de entrenamiento y práctica. Si no eres bueno para ver, no te desesperes. Puedes superar tu deficiencia en esta área si estás dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a observar las cosas de manera más consciente. Lo que hay que hacer es hacer de la observación conjunta, una forma de vida. Ser consciente de lo que nos rodea no es un acto pasivo. Es consciente y deliberado, algo que requiere esfuerzo, energía, concentración y práctica constante. Como un músculo, se vuelve más fuerte a medida que úsalo y atrofia si lo dejas de lado. Ejercita tu músculo de observación y te convertirás en un decodificador más poderoso. Por cierto, cuando hablo de observación conjunta, les pido que utilicen todos los sentidos, no solo la vista. Cada vez que entro a mi apartamento, respiro profundamente. Si huelo a algo inusual, me preocupo. Una vez detecté un leve olor a humo de cigarrillo al regresar de un viaje. Mi nariz me alertó de un posible peligro mucho antes de que mis ojos escanearan todo mi apartamento. Descubrí que el técnico de mantenimiento estaba en el apartamento para arreglar una tubería rota y el olor a humo impregnando su ropa y su piel aún permaneció en el aire durante varios minutos. Horas más. Afortunadamente, era un intruso bienvenido, pero bien podría haber un ladrón acechando en la habitación de al lado. La cuestión es que, utilizando todos mis sentidos, pude evaluar mejor el entorno y contribuir a mi seguridad y bienestar. Mandamiento 2. Observar el contexto es fundamental para comprender el comportamiento no verbal. Al tratar de comprender el comportamiento no verbal en situaciones de la vida real, cuanto más consciente sea del contexto en el que ocurre, mejor será su comprensión de lo que significa. Por ejemplo, después de un accidente de tráfico, se espera que las personas se sorprendan y deambulen alrededor de la escena. Por eso en estos casos la policía te pide que te quedes en el coche. ¿Por qué después de un accidente, una región del cerebro conocida como sistema límbico secuestra el cerebro pensante de las personas que sufren los efectos de este proceso?
El resultado de este secuestro incluye comportamientos como temblores, desorientación, nerviosismo y malestar. En este contexto, estas acciones son esperables y confirman el estrés del accidente. Durante una entrevista de trabajo, se espera que los candidatos estén inicialmente nerviosos y este nerviosismo se disipará si este sentimiento vuelve a aparecer después de preguntas específicas. Es necesario investigar las razones. Ambos. Mandamiento 3. Aprender, reconocer y decodificar conductas no verbales que sean universales. Algunos comportamientos corporales se consideran universales porque la mayoría de las personas los expresan de manera similar. Por ejemplo, cuando los labios se fruncen mucho hasta el punto de casi desaparecer, esta es una señal clara y común de que la persona está molesta y de que algo está mal. Este comportamiento no verbal, conocido como compresión de labios, es uno de los signos universales que describe los capítulos. Siga, consulte el cuadro 4. Cuanto más de estos comportamientos no verbales universales pueda reconocer e interpretar con precisión, más eficaz será para evaluar los pensamientos, sentimientos e intenciones de todos los que le rodean. Tabla 4. Los labios comprados resultaron en ahorros significativos for a material empresa. Las señales universales emitidas por los labios me fueron muy útiles durante un trabajo de consultoría para una compañía naviera británica. El cliente me pidió participar en negociaciones con una gran corporación multinacional que vendería equipos para sus barcos. Acepté y sugerí lo propuesto. El contrato se discutirá y acordará en el artículo. Prestar atención al negociador por cualquier comportamiento no verbal que pueda revelar información útil a mi cliente. Te avisaré si encuentro algo que necesite tu atención, dice mi cliente, y luego doy un paso atrás para observar a las partes revisando cada cláusula del contrato. Frunció los labios, una clara indicación de que algo en esa parte del contrato no era de su agrado. Le advertí a mi cliente que esta cláusula específica del contrato era controvertida o problemática y debía revisarse y discutirse a fondo mientras yo todavía estaba allí con él. Ante la cuestión en ese momento y centrándonos en los detalles de la cláusula en cuestión, los dos negociadores lograron llegar a un acuerdo, que le ahorró a mi cliente $13,5 millones. La señal no verbal de descontento del negociador fue la principal evidencia necesaria para identificarlo. Un problema concreto y abordarlo de forma inmediata y eficaz. Mandamiento 4. Aprender, reconocer y decodificar conductas no verbales idiosincrásicas. Las conductas no verbales universales abarcan un determinado grupo de señales corporales, aquellas que son relativamente iguales para todos. Sin embargo, existe un segundo tipo de señal corporal llamada conducta no verbal idiosincrásica, que es una señal que es casi exclusiva de un individuo en particular. Para identificar signos idiosincrásicos, debe ser consciente de los patrones de comportamiento de las personas con las que interactúa habitualmente, amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas que proporcionan bienes o servicios. Cuanto mejor conozca a un individuo, o cuanto más interactúe con él, más fácil será descubrir esta información, porque tendrá un banco de datos más grande para fundamentar sus juicios. Por ejemplo, si observa a un adolescente rascándose la cabeza y morderse los labios cuando está a punto de realizar una prueba, esto puede ser una señal idiosincrásica confiable que transmite su nerviosismo o falta de preparación sin duda. Esto se ha convertido en parte de su repertorio para lidiar con el estrés. Y verás que este patrón se repite porque el mejor indicador del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Mandamiento 5. Al interactuar, trate de establecer el comportamiento estándar de las personas. Para detectar el comportamiento estándar de aquellas personas con las que interactuamos habitualmente, es necesario fijarnos en cómo se ven cuando actúan con naturalidad, cómo suelen sentarse, dónde colocan las manos, la posición habitual de sus pies, su postura y expresiones faciales habituales. La inclinación de la cabeza y el lugar donde suelen dejar sus cosas, como un bolso, ver figuras 1 y 2. Es necesario poder diferenciar la apariencia normal de la apariencia estresada. No notar un comportamiento estándar te pone en la posición de padres que esperan a que su hijo se enferme para revisar su garganta, llaman al médico y tratan de describir lo que ven, pero no tienen forma de saber la condición anterior porque no saben. Nunca examinaron la garganta de su hijo cuando estaba sano. Cuando examinamos lo que es normal,
comenzamos a reconocer e identificar lo que es anormal. Observe las características del rostro cuando el rostro de alguien que está estresado se persona no está estresada. Los ojos están vuelve tenso y ligeramente contorsionado, relajados y los labios normales. Las cejas se contraen y se fruncen. Incluso en una reunión con alguien, debes tratar de observar la posición inicial de la otra persona en la interacción. Definir tu comportamiento predeterminado es esencial porque te permite determinar cuándo se desvía de él, lo cual puede ser muy importante y esclarecedor. Ver. Tabla 5. Mandamiento 6. Trate siempre de detectar múltiples signos en las personas, comportamientos que ocurren juntos o en sucesión. Mejorará su precisión al interpretar a las personas cuando puede observar múltiples señales corporales que sean confiables. Estas señales funcionan juntas como las piezas de un rompecabezas. Cuantas más piezas tenga, mayores serán sus posibilidades de juntarlas y ver la imagen que forman. Pacificadores, puedo estar seguro de que se siente más débil en la negociación. Mandamiento 7. Es importante buscar cambios en el comportamiento de una persona que puedan indicar cambios en sus pensamientos, emociones, intereses o intenciones. Los cambios repentinos de comportamiento pueden ayudar a revelar cómo una persona procesa la información o se adapta a los episodios emocionales. Un niño que muestra entusiasmo y felicidad ante la perspectiva de ingresar a un parque de diversiones cambia de comportamiento inmediatamente después de enterarse de que el parque está cerrado. Recibimos malas noticias por teléfono, escuchamos algo que podría molestarnos, nuestro cuerpo refleja ese cambio en ese momento. Tabla 5. Un asunto de familia. Imagina por un momento que tienes un hijo de 8 años que está esperando para saludar a sus familiares en una gran reunión familiar. Como este evento ocurre todos los años, tu hijo ya ha tenido que esperar para saludar a todos varias veces. ¿Qué pasó?, le susurras, empujándolo hacia el tío que esperar. Su hijo no dice nada, pero se muestra muy reacio a responder a su señal física. ¿Qué debes hacer? Lo importante a tener en cuenta aquí es que el comportamiento de este hijo es una desviación del comportamiento estándar. Nunca ha dudado en saludar a su tío con el brazo. Se debe tener cuidado con esta reacción. La desviación en el comportamiento indica que algo negativo puede haber sucedido entre el niño y su tío desde su último encuentro. Sin embargo, este comportamiento puede indicar algo mucho más siniestro. La cuestión es que un cambio en el comportamiento predeterminado de una persona indica que algo puede estar mal y, en este caso específico, merece más atención. Los cambios en el comportamiento de una persona también pueden revelar sus intereses o intenciones en determinadas circunstancias. Notar estas diferencias puede permitir predecir las cosas antes de que sucedan, dando claramente una ventaja a quien las percibe, especialmente si se trata de la acción. Podría causarle daño a usted o a otras personas. Consulte la tabla 6. Mandamiento 8. Aprender a detectar señales no verbales falsas o engañosas también es crucial. Ser capaz de diferenciar las señales auténticas de las engañosas requiere práctica y experiencia, además de observación conjunta y juicio cuidadoso. En los siguientes capítulos te enseñamos los detalles sutiles en las acciones de una persona que revelan si el comportamiento es sincero o premeditado, aumentando tu confianza. Probabilidad de obtener una lectura precisa de la persona con la que está tratando. Mandamiento 9. Saber distinguir entre bienestar y malestar te ayudará a concentrarte en los comportamientos más importantes para decodificar las comunicaciones no verbales. Después de estudiar comportamientos no verbales durante la mayor parte de mi vida adulta, me di cuenta de que hay dos cosas principales en las que debemos centrarnos: el bienestar y la inquietud. Si tienes dudas sobre lo que significa un comportamiento, pregúntate si transmite bienestar, satisfacción, felicidad, relajación o malestar, disgusto, infelicidad, estrés, ansiedad, tensión. La mayoría de las veces, podrá ubicar los comportamientos observados en uno de estos dos dominios. Recuadro 6. A veces los problemas están justo frente a ti. Entre los comportamientos más importantes que indican los pensamientos de una persona se encuentran las señales de intención, que son cambios determinados en el lenguaje corporal. Estos comportamientos revelan lo que una persona está a punto de hacer y brindan al observador competente más tiempo para prepararse para la acción anticipada.
Un ejemplo personal de lo crucial que es observar los cambios en el comportamiento de las personas, especialmente cuando los cambios incluyen signos de intención, involucró un intento de robo en una tienda donde yo trabajaba. En esta situación particular, noté a un hombre parado cerca del mostrador. Un comportamiento que me llamó la atención porque parecía no tener ningún motivo para estar allí, ni siquiera había comprado ningún producto. Además, no quitó los ojos de la caja registradora mientras permaneció allí. Si se hubiera quedado quieto donde estaba, en algún momento habría perdido el interés en él y habría centrado mi atención en otra parte. Sin embargo, mientras aún lo observaba, su comportamiento cambió. En concreto, sus fosas nasales comenzaron a abrirse, dilatación de las nasales. Alas, lo que indicó que se estaba oxigenando para comenzar a actuar. En un segundo, eso fue todo lo que tuve para emitir una alerta. Le grité al cajero, cuidado. Mientras sucedían tres cosas al mismo tiempo. 1. El cajero abrió el cajón del efectivo para registrar una venta. 2. El hombre al lado del cajero se inclinó hacia adelante, metiendo la mano en el cajón para sacar algo de dinero. 3. Alertado por mi grito, el cajero agarró la mano del hombre y la retorció, provocando que el ladrón dejara caer su dinero y saliera corriendo de la tienda. Si no hubiera notado ese señal de intención, estoy seguro de que el ladrón lo habría hecho. Resulta que el cajero era mi padre, que tenía una pequeña ferretería en Miami en 1974. Yo era temporal suyo. Mandamiento 10. Al observar a los demás, sé sutil. Para decodificar con precisión las conductas no verbales, es necesario observar a las personas con atención. Pero una cosa que no desea hacer al observar a los demás es hacer obvias sus intenciones. Muchas personas tienden a mirar fijamente a los demás cuando intentan identificar señales no verbales. Trabaja para perfeccionar tus habilidades de observación y llegarás a un punto en el que tus esfuerzos serán exitosos y sutiles. Todo es cuestión de práctica y perseverancia. Ya le han presentado los 10 mandamientos que debe seguir para decodificar con éxito la comunicación no verbal y está listo para establecer nuestra asociación. La pregunta ahora es, ¿qué comportamientos no verbales debo buscar y qué información importante contienen, revelar? Ahí es donde entro yo. Identificar comportamientos no verbales importantes y sus significados. El cuerpo humano es capaz de emitir miles de señales o mensajes. ¿Cuáles son las más importantes y cómo se decodifican? El problema es que puedes pasar toda la vida observando, evaluando y realizando validaciones meticulosas para poder identificar e interpretar con precisión las comunicaciones no verbales más importantes. Con algunos investigadores muy talentosos y mi experiencia práctica como experto del FBI en comportamiento no verbal, podemos adoptar un enfoque más flexible. Ya hemos identificado las conductas no verbales más importantes, así que de inmediato ya tienes este conocimiento especial. También hemos desarrollado un paradigma o modelo que hace que sea más fácil interpretar las conductas no verbales. Incluso si olvidas lo que significa una determinada señal corporal, lo harás. Todavía será capaz de descifrarlo. Al leer estas páginas, comprenderás ciertas cosas sobre el comportamiento no verbal que nunca se han revelado en ningún otro texto, incluidos ejemplos de signos de comportamiento no verbal utilizados para resolver casos reales del FBI. ¿Revelaría los verdaderos sentimientos o intenciones de un individuo? ¿Qué parte seleccionaría? También explicaré las bases fisiológicas del comportamiento no verbal, el papel que juega el cerebro y también revelaré cómo detectar el fraude de una manera que nunca la gente de contrainteligencia lo ha hecho. Creo firmemente que comprender las bases biológicas del lenguaje corporal te ayudará a comprender cómo funciona el comportamiento no verbal porque es un indicador muy poderoso de los pensamientos, sentimientos e intenciones humanos. Por lo tanto, comenzaremos el siguiente capítulo analizando este magnífico órgano, el cerebro humano, y mostrar cómo regula cada aspecto antes de eso. Sin embargo, compartiré una observación sobre la validez del uso del lenguaje corporal para comprender y evaluar el comportamiento humano. Historia de detectives. En un fatídico encuentro ocurrido en 1963 en Cleveland, Ohio, el veterano detective Martin McFadden, de 39 años, notó que había dos hombres paseando de un lado a otro frente al escaparate de una tienda. Los encontraron al final de la calle, mirando por encima del hombro mientras hablaban con una tercera persona.
Preocupados de que los hombres quisieran robar la tienda, los detectives se acercaron, registraron a uno de los hombres y encontraron un arma oculta. Arrestaron a los 3 hombres, evitando así un robo y posibles homicidios. Las detalladas observaciones del oficial McFadden se convirtieron en la base de una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Terrib, Ohio, 1968, 392 US 1, conocida por todos los agentes de policía de ese país. Desde 1968, esta decisión judicial ha permitido a la policía detener y buscar personas sin necesidad de justificar cuando su comportamiento señalaba la intención de cometer un delito. Con esta decisión, la Corte Suprema reconoció que ciertas conductas no verbales, si se detectan e interpretan adecuadamente, son un presagio para la comisión de delitos. Que esta relación existe y es válida, Navarro y Schaffer, 2003,22-24. Así que la próxima vez que alguien te diga que el comportamiento no verbal no dice nada o no es digno de confianza, recuerda este proceso, ya que dice lo contrario y ha resistido la prueba del tiempo.